Buenas noches a todos y todas. Entonces voy a empezar esta charla a la cual me invitaron y agradezco mucho, ¿no? Al grupo de Nexus y que se den estos espacios en medio de este contexto tan complicado, pero donde podemos aprovechar estas herramientas, ¿no? que tenemos para compartir experiencias. Bueno, el título de la exposición ya la comentó Mónica. Entonces yo creo que vamos a arrancar con una introducción que creo que es muy pertinente en este momento, ¿no? Cuando estamos hablando de la búsqueda de una ciencia para la sustentabilidad, en un contexto en el cual estamos frente a una crisis, ¿no? Estamos en este momento en medio de la pandemia por el coronavirus COVID-19, ¿no? que está determinando cambios en nuestros modos de vida, no solamente en nuestras regiones y países, sino también en el mundo, ¿no? Estamos hablando de una crisis civilizatoria, algo que era inesperado, aunque los científicos que no han sido escuchados por mucho tiempo lo venían diciendo, ustedes deben haber leído y escuchado, ¿no? Que había mucha evidencia desde hace varios años, por lo menos 10 a 15 años, que decían de que esto podía ocurrir en cualquier momento. Entonces, la crisis civilizatoria está marcando un punto de quiebre que esperemos que nos lleve a una nueva normalidad de la cual se está hablando ahora, ¿no? Entonces, esta primera diapositiva trata de ilustrar, ¿no? Los que estamos involucrados en esta crisis del ser humano, de dónde habría detonado este proceso a partir de cambios muy grandes en el manejo de la tierra, ¿no? El cambio de uso del suelo que ha determinado la liberación de estos virus, que son virus naturales, ¿no? Pero que el hombre, la actividad antropogénica, ha liberado, ¿no? Y esta entonces es una relación entre naturaleza, el proceso de liberación de este virus es un proceso antropogénico, no es un proceso natural. Solamente ha llegado a nosotros mediante esta transformación de los ecosistemas. Entonces, esto como una introducción a lo que se conoce ahora como el cambio global o manejamos en un grupo como el cambio socioecológico global. Y conversando con un profesor que todos conocen, ¿no? que les ha enseñado o les va a enseñar, el profesor Juan Torres, hablábamos de que nosotros no esperábamos esta explosión de una enfermedad, ¿no? con un virus, sino que más bien esperábamos que sea ¿no? proceso, el cambio climático, el que fuera a detonar los grandes procesos de degradación de ecosistemas y las crisis mundiales que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, todo esto es parte de un proceso global, los cambios globales. El cambio climático es uno, y uno de los responsables en caso de esta pandemia sería la pérdida de la cobertura vegetal, ¿no? El avance de las actividades antropogénicas, de la agroindustria, de las actividades extractivas, ha generado un acercamiento de nosotros a esta vegetación, a estos ecosistemas donde estaban albergados toda esta diversidad biológica que todavía no conocíamos. Y se está dando a conocer con toda su furia. Entonces, pero estos son partes, ¿no? Acá vemos en estos esferoides varios procesos que están contribuyendo al cambio socioecológico global, ¿no? Entonces, no solamente es el cambio climático, y estamos viendo que son otros procesos que vienen de mucho antes que han detonado ahora, en este caso actual, la liberación de un virus como el que estamos viviendo. Entre ellos están los cambios en los ciclos biogeoquímicos que ya conocemos, ¿no? Pero también hay procesos que tienen que ver con la pérdida de culturas, la migración y pérdida de identidad, las pérdidas de conocimientos y técnicas locales, tradicionales, que es algo de lo que yo voy a hablar el día de hoy y que puede brindar alternativas frente a estos escenarios futuros algo complejos que nos brinda el cambio socioecológico global. Un poco también para introducir y ver la problemática global que se vive actualmente, tenemos esta gráfica donde se ve cómo ha ido gradualmente cambiando la población global, cómo ha ido incrementando, o sea, no es un incremento exponencial hasta el momento, ¿no? Que ha ido deteriorando los ecosistemas con data que se tiene desde el siglo XVIII, ¿no? Cómo es que estos ecosistemas se han incrementado su degradación, es decir, los que tienen un impacto severo, comparado con el incremento de la población.
¿no? Y los ecosistemas terrestres en los siglos pasados pasaron de tener un impacto leve ahora a un impacto severo. Se proyecta a más del 50% hacia el 2045, según el trabajo de Aronofsky, ¿no? Y aquí podemos ver algunas imágenes de estas transformaciones que se están dando lugar en nuestro planeta: el cambio de uso de suelo, la, eh, la siembra de plantas para biocombustibles para alimentar a los autos, ¿no? Los problemas, consecuencias del cambio climático y la pérdida, ¿no?, de conocimientos tradicionales en los grupos culturales de todas las partes del mundo. Actualmente, si ustedes recordarán, nosotros hemos vivido 5 extinciones masivas, ¿no es cierto? Y en la actualidad se habla de un proceso nuevo de extinción, una sexta extinción, y hay un grupo de científicos que lo denomina el antropoceno, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo que ha ido ocurriendo, que se está incrementando las tasas de extinciones, ¿no?, por cientos de especies por cada milenio, y se proyecta que en un futuro estas tasas van a ser 10 veces mayores, ¿no?, a las que se viven en la actualidad. Si ahora estamos pasando por un proceso sumamente duro de pérdida de biodiversidad, en el futuro va a ser mucho mayor, ¿no? Y todo esto como consecuencia de los procesos que están confluyendo en este cambio socioecológico global que hablé previamente. Entonces creo que este dibujo ilustra, ¿no?, lo que estamos viviendo en la actualidad. Somos la humanidad de la época del plástico, para ejemplificar uno de los mayores desastres ecológicos que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, esto como para poner un poco en contexto el problema. Ahora, el concepto de sustentabilidad, recordarán, fue planteado allá a fines de los años 80 en la Comisión Brundtland, el informe Brundtland, que se presentó en el marco de los trabajos de Naciones Unidas, ¿no?, de la Comisión Mundial del Medio Ambiente, y es un concepto que luego es adoptado por el Convenio de Diversidad Biológica, ¿no? Y fue afirmado en el principio número 3 de la Declaración de Río. Este concepto, ¿qué cosa busca? Básicamente el desarrollo socioeconómico. Pero aquí hay un punto muy importante a resaltar, porque este concepto también ha sido muy mal usado, ¿no? Este concepto busca la satisfacción de necesidades efectivamente mediante el desarrollo socioeconómico, pero que considere cómo se puede, cómo las generaciones futuras pueden acceder a estas mismas, pueden ver cubiertas sus mismas necesidades sin ver comprometida, ¿no?, su futuro. Entonces, esto es un tema intergeneracional, ¿no? No podemos quedarnos en satisfacer nuestras propias necesidades sin pensar en las de las generaciones futuras. Entonces, es un concepto que surge casi en los años 90. A partir de la Convención de Río se empieza a desarrollar con mayor fuerza, y empieza a crecer el reconocimiento de esta ciencia como una ciencia integradora, ¿no? Una ciencia holística, una ciencia que trata de integrar o de resaltar esta complementariedad de la naturaleza con la sociedad, ¿no? Trata de acercar estos dos componentes de los sistemas complejos que podemos encontrar en nuestro planeta, que estuvieron por mucho tiempo alejados o analizados de manera separada, ¿no? Y nosotros como ecólogos lo hemos visto un poco cuando veían sus cursos de ecología general. Hemos visto cómo la ecología realmente es la que lanza, ¿no? Lanza, digamos, se lanza como una ciencia holística, integradora. Entonces, la ecología es una de las principales aportantes, digamos, a esta ciencia para la sustentabilidad. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué también, ¿no? Entonces, esta ciencia para la sustentabilidad es integradora, busca trabajar de manera muy cercana entre disciplinas tan dispares como son las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias políticas y las ciencias naturales, ¿no? Es una ciencia que está basada en lo regional y también en lo local, porque la idea de la ciencia para la sustentabilidad es brindar también alternativas desde experiencias locales que se pueden analizar con mucho detalle, y cómo eso puede generar propuestas a adoptar en escalas mayores. Eso lo podemos ver, lo vamos a mencionar más adelante también.
Es una ciencia que fue novedosa a comienzos de este siglo, ¿no es cierto? Se piensa ahora que es fundamental porque la crisis ambiental que se vive en la actualidad así lo amerita, ¿no? Y en general la sociedad pide, ¿no? Pide a las ciencias que se generen respuestas, soluciones al respecto, ¿no? Es una ciencia que cuida, ¿no? Que está pensando, preocupándose efectivamente en la naturaleza y también el papel del hombre en esa naturaleza. Entonces, es una ciencia que cuida, que procura, que protege, ¿no? Y es una ciencia que en el 2001 Baker, ¿no? El investigador Robert Baker la plantea como que ya está ahí, ya estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Y nosotros han pasado 20 años y tenemos que apuntar como carrera, ¿no? Como facultad, a apostar por una ciencia para la sustentabilidad. Y aquí les dejo nomás una frase que de uno de los diarios de Humboldt, ¿no? Allá a finales del siglo XVIII, cuando él está saliendo de sus viajes desde España y cómo él se proyecta a hacer sus observaciones en un momento donde la ciencia era muy disciplinaria, ¿no? Muy reduccionista. Cómo colectar plantas, cómo colectar fósiles, cómo hacer observaciones astronómicas, pero lo hace pensando, o sea, él se proyecta a hacerlo no solamente para entender cada uno de estos puntos o estas disciplinas, que es importante, sino también para entender cómo funciona la naturaleza, ¿no? Cómo estas fuerzas de la naturaleza, cómo la geografía, cómo la astronomía influencia, ¿no? En la naturaleza como una entidad única. Eso, si ustedes recordarán también, es para el caso de Bernatsky, ¿no? Que hablaba de estos siglos, los ciclos globales biogeoquímicos. Ambos, por ejemplo, Bernatsky es de comienzos del siglo pasado, perdón, ¿no? Y era un adelantado, porque él ya empezaba a proyectarse a los cambios globales, entre ellos el cambio climático. Humboldt, estamos hablando del siglo XVIII. Humboldt es uno de los primeros ecólogos básicos, ¿no? Es uno de los padres de la ecología y tenía una mirada muy holística, integradora, y tuvo una visión, ¿no? Muy adelantada a su época. Entonces, una ciencia para la sustentabilidad, este mismo autor, Baker, plantea que desde las fechas de inicios del año del siglo XXI, ¿no? Hasta el 2016, en esta publicación, han habido más o menos 7 preguntas claves que se deben responder como el corazón de una ciencia para la sustentabilidad, ¿no? Y aquí se las pongo. ¿Qué cosa está dando forma a estas tendencias y transiciones a largo plazo que proporcionan las principales direcciones para este siglo? ¿No? ¿Qué cosa está ocasionando estas tendencias? ¿No? ¿Cómo o qué está determinando esta adaptación, vulnerabilidad, resiliencia de los sistemas de naturaleza y sociedad? ¿Cómo podemos formular teorías y modelos que expliquen estas variaciones entre las diversas interacciones y relaciones entre naturaleza y sociedad? ¿Cuáles son las principales retroalimentaciones entre el bienestar humano y el medio ambiente? ¿No? Los famosos límites o los thresholds, ¿no? ¿Qué límites significativos debemos reconocer o cómo la ciencia puede definirlos para poder generar ciertas advertencias como las que estamos, para evitar como las que estamos viendo ahora? ¿Cómo puede la sociedad guiar o gestionar de una efectiva forma, ¿no? Estos sistemas, naturaleza, sociedad, para una transición, para ir hacia la sostenibilidad? ¿Y cómo se puede evaluar esta sostenibilidad de vías alternativas en medio ambiente, relacionadas con el medio ambiente y con el desarrollo? Entonces, se nos plantean retos muy grandes y la forma de abordarlo ha sido netamente interdisciplinaria, que es una de las formas, ¿no? Es una de las formas, ha sido un avance, una forma de avance en las ciencias en general para poder trabajar con diferentes disciplinas que ahora plantean un objetivo en común, ¿no? Se puede, mediante la interdisciplina, mediante las ciencias naturales, las ciencias políticas, las ciencias sociales, ¿no? La economía, etcétera, se pueden buscar una ruta con objetivos comunes y se puede desarrollar conocimiento. Ese es uno de los principales cambios que se han generado en las ciencias en la actualidad, ¿no? Para resolver problemas, que es lo que la sociedad necesita y ha exigido. Ahora, yendo un poquito más allá,
Esta ciencia de la sustentabilidad ahora está buscando, así como la ecología lo busca también, va por ese camino, una ciencia transdisciplinaria. ¿Y qué es transdisciplinaria? Es ir más allá de las barreras del conocimiento, ir más allá del conocimiento científico académico, ¿no? Es conversar y es co-crear incluso conocimientos con respecto a diferentes actores. Por ejemplo, el diálogo mm, entre los políticos. Ellos tienen su propia gama o su propio acervo de conocimientos, experiencias de práctica. Las comunidades indígenas, las comunidades rurales, campesinas, tienen su propia cosmovisión, experiencias, conocimientos, tecnología. Y la ciencia occidental, porque puede hablarse también de una ciencia campesina, hay algunos investigadores que estamos de acuerdo con la existencia de una ciencia campesina, no como nosotros la concebimos, ¿no? Pero que permite que todos estos sistemas de conocimiento puedan dialogar y co-construir conocimiento. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque mediante escucharnos, intercambiar, proponer, la efectividad de las propuestas y estrategias que se planteen para solucionar problemas pueden y suelen ser más efectivas, ¿sí? Entonces, la transdisciplina, ¿qué cosa es? Básicamente, o de manera resumida, es el diálogo de saberes. Es un diálogo de saberes, un diálogo de conocimientos y la búsqueda de una ciencia para la sustentabilidad con un enfoque transdisciplinario, como en el caso de una ecología que va para eso, ¿no? Debe apuntar a el intercambio y a la coproducción de conocimientos, ¿no? Acá les pongo una fotografía sobre una experiencia de trabajo que tuvimos fueron 4 actores en realidad, ¿no? Han sido profesores de colegio, han sido agricultores de comunidades altoandinas, han sido especialistas de ONG y nosotros como académicos que somos de la universidad. Entonces, la ciencia para la sustentabilidad está también en ruta a la búsqueda de una ciencia para la sustentabilidad con un enfoque transdisciplinario. Ahora, en el caso nuestro, en el caso mío y el equipo, yo hablo en plural porque somos un equipo, ¿no? Nosotros trabajamos lo que es manejo y conservación de la agrobiodiversidad. En este caso, lo vemos como agrobiodiversidad como el producto, ¿no? El producto y también una continua construcción, digamos, que podemos observar en nuestros países particularmente importantes como son el Perú como país centro de origen y diversidad de plantas, ¿no? Donde confluye la diversidad cultural que se refleja en las lenguas, que son los que manejan la biodiversidad, y la diversidad, la gran diversidad biológica que poseemos. Entonces, en estas regiones, en América, nuestro país, como México, por ejemplo, en Mesoamérica, o las culturas de la Amazonía son reconocidas como centros importantes de origen y diversificación de plantas. Podríamos hablar de grandes regiones, centros de origen, ¿no? Y que han sido reconocidas desde los tiempos de Vavilov para el caso de plantas cultivadas, agrónomo ruso que hizo viajes alrededor del mundo, que identificó que justamente estos centros Vavilov estaban en las zonas donde confluía diversidad cultural y diversidad biológica. En el caso de la agrobiodiversidad es un sistema de estudio muy interesante porque es un sistema en el cual confluye el manejo humano, que es una historia cultural de a lo más 14.000 años, cuando estamos hablando de cultivos y crianzas de animales, tal vez un poco más, pero también detrás de esa agrobiodiversidad hay toda una historia natural. Hay una historia de ecosistemas naturales que albergan parientes silvestres, por ejemplo, de papas, ¿no? De oyucos, de ocas. Todo eso es una historia de millones de años que es necesario conocer porque ahí está esta diversidad genética que brinda todas estas características a la agrobiodiversidad como la conocemos ahora en la agricultura para resistencias a plagas, enfermedades, sequía, etc. Pero también gracias al manejo humano, ¿no? El hombre que fue seleccionando a lo largo del tiempo la selección artificial por múltiples criterios en un proceso conocido como el proceso de domesticación. Entonces, la agrobiodiversidad nos brinda
un sistema de estudio, digamos, ¿no? Donde podemos analizar los componentes naturales y el componente cultural. Pero la domesticación es, digamos, un proceso que forma parte de los procesos de manejo de recursos, ¿no? Y que se puede ver en un gradiente de manejo. Los recursos pueden ser manejados desde la recolección simple, ¿no? Hasta procesos intermedios como, por ejemplo, la promoción, es decir, algunos pastos o hierbas o forrajes son requeridos en algunas zonas y la gente los propaga, las semillas las dejan para que crezcan y luego a veces los protege, ¿no? La agricultura como la conocemos es parte del resultado de un proceso histórico de miles de años, de 10.000, 14.000 años, tampoco son procesos tan largos, ¿no? Que dieron lugar a esta diversidad que como la conocemos ahora de cultivos y de crianzas en el caso de plantas y animales, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar en por qué se dan estas diferentes formas de manejo de recursos. Son formas diversificadas de manejar recursos para hacer frente a múltiples contextos ambientales, a múltiples situaciones ecológicas, ¿no? Que hacen que la incertidumbre que de por sí ya existe en nuestros ecosistemas y sistemas ecológicos hacen que exista una gran incertidumbre, ¿no? Se incrementa esta incertidumbre. Entonces, los grupos culturales en diversas partes del mundo han tenido esta estrecha relación, ¿no? Desde el origen del hombre, como especie, con su entorno y ha estado usando diferentes recursos y manejándolos, ¿sí? Entonces tenemos como un estadio básico de la recolección y digamos que un estadio de mayor intensificación del manejo de recursos a la agricultura. Esto en un contexto biológico y ecosistémico y también en un contexto cultural. Algunos ejemplos de cómo se pueden ver las formas de manejo, ¿no? La recolección de plantas silvestres, que puede ser selectiva o no selectiva. El caso de la castaña, aunque aparentemente la castaña tendría un proceso de manejo mucho más intensivo según las últimas publicaciones. Los sistemas agroforestales son espacios sumamente interesantes donde se puede ver bordes de vegetación conservados con campos agrícolas y en estos bordes de vegetación hay una diversidad de plantas que han sido propagadas por la gente, toleradas por la gente o incluso protegidas. Las plantas cultivadas, que son plantas que ya han seguido un proceso de domesticación, que no quiere decir que sea un proceso terminado, y las plantas ruderables o las malezas, como las conocen los agrónomos, que suelen ser muy utilizadas y apreciadas y manejadas por la gente en el campo. Esta es una visión un poco resumida, ¿no? Del marco conceptual que nosotros trabajamos, ¿no? Que yo trabajo particularmente con respecto al manejo de agrobiodiversidad, de agroecosistemas y de recursos genéticos. Ahora, ¿cómo lo abordamos? Lo abordamos desde las ciencias biológicas, desde la ecología, desde la etnobiología, desde la genética, desde la historia, la antropología, la agronomía, etcétera, ¿no? Por eso la forma de trabajar este tipo de temáticas como la que trabajo tiene muchas formas, muchas miradas, muchas disciplinas que lo abordan. Y lo que ahora se busca es que estas disciplinas dialoguen entre sí para construir una historia, armar un rompecabezas, ¿no? Entonces, de esta manera lo podemos abordar. Ahora, voy a entrar a contarles cómo lo hacemos nosotros, cómo lo hago yo con el equipo con el que trabajo. Como sabrán, o los que no lo sabían, yo trabajo con el profesor Juan Torres Guevara, ¿no? Que a mí me los he enseñado seguramente, y formo parte del Centro de Investigación de Zonas Áridas y ahora del recientemente creado Centro de Investigación en Ecología de la Universidad Agraria, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos a partir de la realización de proyectos de investigación básica, proyectos de investigación en acción participativa, proyectos de investigación aplicada y proyectos de desarrollo. Son los tipos de proyectos que trabajamos. ¿Dónde estamos y qué hacemos? Nosotros trabajamos recientemente, principalmente, en los últimos, digamos que 6 años, trabajamos en ecosistemas de montañas y de zonas áridas, donde
donde en Piura, en Frías, en Huánuco, en Quisqui y en Apurímac, en Jaquira. Trabajamos básicamente con cultivos nativos y trabajamos también con parientes silvestres de estos cultivos nativos y agroecosistemas y sistemas agroforestales. Y entonces, como se habrán dado cuenta, estamos hablando de temas que tienen que ver con alimentación, ¿no? Que es una de las principales preocupaciones de esta ciencia por la sustentabilidad. Una de las cosas que la ciencia por la sustentabilidad busca es resolver el problema de la alimentación en el mundo. Entonces, a partir de esto, nosotros trabajamos temas de conservación y manejo. ¿Por qué conservación ahora es importante? Por lo que estamos viviendo. En un momento de grandes extinciones, no solamente de las silvestres, sino también de las cultivadas, por la pérdida de la diversidad de cultivos y dentro de los cultivos, es que se hace urgente trabajar también en temas de conservación. Entonces, estamos en estos temas, son algunas imágenes de los trabajos que realizamos en el campo. ¿Quiénes somos? Yo pertenezco entonces a la Universidad Agraria, ¿no? Entonces estoy, digamos, en este grupo, en el actor de la academia, ¿no? Trabajamos en la Universidad Agraria con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco y la Emilio Valdizán de Huánuco, ¿no? También trabajamos con ONGs, la Coordinadora de Ciencia y Tecnología en los Andes, con la que nosotros, la UNAM, tiene un convenio desde hace décadas con la CCTA, y se tienen trabajos desde mucho más atrás con el profesor Juan Torres, el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente de Huánuco, José María Arguedas CADEV es una ONG que trabaja en Cusco, y Apurímac, la Central Peruana de Servicios CPCER Piura, ¿no? Esas son las organizaciones no gubernamentales, son asociaciones de la sociedad civil. Ahora, hay actores propiamente de la sociedad civil, como son las comunidades indígenas o campesinas, y trabajamos con comunidades de Huánuco y Apurímac más recientemente, ¿no? Aquí pueden ver los nombres de las comunidades, y también estamos trabajando con escuelas rurales en Huánuco, en Apurímac y en Piura. Entonces, como verán, somos un grupo que está trabajando con múltiples actores y estamos tratando de establecer estos puentes de conocimiento entre la academia y las comunidades indígenas, pero también entre la academia, la escuela y la academia, la escuela, comunidades y organizaciones no gubernamentales. ¿Qué proyectos tenemos? Aquí les menciono algunos de los proyectos más recientes. Estos 3 proyectos, ¿no? Tenemos dos proyectos de desarrollo que han sido estos de acá, que es garantizando la seguridad alimentaria y conservación de recursos fitogenéticos, un tema vinculado a cambio climático. Un proyecto sobre escuelas y semillas, ¿no? Sobre agrobiodiversidad y conocimientos tradicionales, es la búsqueda de un vínculo entre la escuela y la semilla. Y un proyecto de investigación en la universidad con el Programa Nacional de Innovación Agraria, que ya concluyó el año pasado, sobre diversidad flujogénico de cultivos andinos y seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático, ¿no? Digamos que estos son los proyectos de desarrollo y de investigación. Ahora, tenemos también un proyecto, digamos, académico, institucional, y que también tiene de investigación, que es un curso de posgrado que se llama Domesticación, Manejo y Conservación in situ de Recursos Genéticos, que este año cumple 15 años, que es un proyecto prácticamente de vida académica que tenemos profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el profesor Juan Torres, con profesores de la universidad y con quien les habla. Entonces, les voy a mencionar, uy, se movió arriba, me disculpará, algunos estudios de caso, ¿no? Que estamos desarrollando, que hemos desarrollado en las investigaciones, que nos permiten generar información acerca de problemáticas locales, ¿no? Con investigación básica, que pueden generar evidencia científica para hacer propuestas a ejecutar en las zonas de trabajo, y que pueden ser replicadas en otras partes de estudio y llegar a analizar marcos conceptuales que son utilizados en este contexto de cambio global, ¿no? Uno de ellos es ese estudio sobre plantas silvestres comestibles y también albenses, las malezas, hecho por una ex estudiante, ahora bióloga, Marjorie Pancorbo,
de biología, que con un estudio etnobiológico y etnoecológico, sobre todo, ¿no? Hizo un inventario de plantas comestibles que no eran las domesticadas, no eran los cultivos, sino eran las silvestres o las que estaban en huertas familiares o estaban creciendo como malezas, y un análisis muy interesante y muy bonito, hay que decirlo, de cómo las familias manejaban o dónde se movían, ¿no?, en sus comunidades. Estas dos comunidades, esto fue en Huánuco, de San Pedro de Cani y de Santa Rosa de Monte Azul, una comunidad maicera y una comunidad papera, que se mueven a lo largo de un gradiente altitudinal y de diferentes formaciones vegetales y pisos altitudinales para poder obtener estos alimentos, ¿no? Que indica que hay un grado de complementariedad entre la actividad agrícola y la recolección y también el manejo o protección de ciertas especies en estos ecosistemas altoandinos. Son fuentes de alimentos potenciales para épocas de escasez, ¿no? Como ahora, en este momento, probablemente las familias en estas zonas de los Andes de Huánuco están tomando en cuenta esos otros elementos. Hola, escucho bulla, chicos. Seguimos. Entonces, ¿cómo estos otros elementos pueden ser una fuente potencial, lo es, y cómo puede complementar aún más a más familias y brindar el complemento nutricional que hace mucha falta en estas regiones donde la desnutrición crónica es muy crítica, ¿no? Eso es uno de los estudios. Hay un artículo ya publicado hace un mes aproximadamente, el que lo desee se los puedo compartir. Otro estudio más ligado probablemente a lo que vemos en ecología es un estudio de maestría sobre la diversidad del cultivo de papa en Huánuco y Apurímac. Dos tesis, ¿no? Una de maestría y una de pregrado, que ¿qué quiere hacer? Analizar cuál es la frecuencia de las variedades de papas cultivadas en comunidades de Huánuco y de Apurímac para saber cómo es esa diversidad, ¿no? Una cosa es saber cuántas papas tenemos, cuántas variedades de papas. Recordarán los conceptos de riqueza, de equidad, de abundancia, ¿no? La riqueza solamente son listados. En la diversidad podemos saber qué abundancia y qué tan equitativamente están distribuidas las frecuencias de estas variedades en una unidad familiar, en una chacra, por ejemplo. Entonces, este estudio, ¿no?, lo que nos lleva a ver es que los índices de diversidad son bastante elevados con ciertos agricultores, ¿no? En algunos casos está relacionado con la edad del agricultor, en algunos casos no, y en algunos casos está relacionado también con la riqueza. Pero este estudio no solamente analizó los índices de diversidad, sino también analizó qué factores influyen en esta diversidad. Hay factores socioeconómicos, tecnológicos, hay factores ambientales, ¿no? Y hay factores también climáticos, no ambientales, perdón. Entonces, estos factores fueron analizados se aplicaron una serie de encuestas que tenemos utilizando ya hace varios años en el grupo, y se pudo establecer tipologías de agricultores. El recurso genético es la semilla. El conocimiento lo tiene el agricultor. Pero este agricultor, ¿por qué decide mantener 300 variedades en un campo de cultivo? Es una cosa extraña, ¿no? Son modos de vida y modos de pensar diferentes. Con ciertas herramientas, ¿no?, que surgen de la etnografía, de la antropología, ¿no?, nos permite analizar y entender un poquito más esto. ¿Qué encontró Spyro? Se llama este estudiante, este compañero, que pueden haber 4 tipos de agricultores según su grado, digamos, de curiosidad, arraigo, interés en sembrar o no sembrar mucha cantidad de papas nativas, ¿no? ¿Y para qué nos sirve todo esto? Para tomar decisiones, ¿no? Sabemos que hay un grupo de agricultores que son los innovadores, hay algunos jóvenes que a pesar de su juventud están interesados en seguir conversando, algo que va contra lo que la teoría dice. Los jóvenes se van del campo, no siempre es cierto. Están los conservadores que tradicionalmente a lo largo de la historia familiar han conservado cientos de variedades de papas y otros cultivos,
porque hay un interés particular, un arraigo cultural fuerte. Sobre ellos hay que tomar ciertas decisiones, hay que conversar. Si esos agricultores desaparecen, esta diversidad de cultivos y de conocimientos desaparece. Estos agroecosistemas se van a ver transformados, ¿no? Todo esto se puede perder. Pueden haber procesos de erosión genética y también pueden haber procesos de erosión cultural, ¿no? Por ejemplo, los conservadores que están en posible riesgo son aquellos que no conservan niveles importantes de diversidad, ¿no? Entonces, es necesario prestar atención también a qué está pasando con este tipo de agricultores que estamos encontrando. Otro estudio de caso es el trabajo que hemos hecho en escuelas rurales altoandinas con brindando una propuesta educativa que vincule el campo con este actor un poco alejado del campo, como son las escuelas formales, ¿no? Para que los profesores puedan entrar en el diálogo con el conocimiento local tradicional sobre la agrobiodiversidad. Hemos presentado una propuesta educativa, hemos realizado 2 cursos virtuales con los profesores para formarlos en estos contenidos sobre agrobiodiversidad. Ahora tenemos profesores de Piura, tenemos profesores de Apurímac, ¿no? De Huánuco, tesistas que trabajaron también, no solo con profesores, sino también con agricultores, y los niños, ¿no? Que pusieron en práctica algunas de las actividades de esta propuesta de curso que los profesores llevaron al aula, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la preocupación de que en las escuelas se rompe con todos los aprendizajes que los jóvenes cotidianamente llevan en casa, deconstruyen esa ciudadanía del niño, ¿no? Ese autorreconocimiento como perteneciente a una cultura que mantiene, conserva y milenariamente ha generado esta diversidad que nos da de comer. Entonces, pensamos que es un tema importante abordar y lo estamos trabajando. El proyecto concluyó, pero seguimos trabajando en ello. Y otro caso es el de este curso, que tiene ya 15 años, que es un curso compartido de la Universidad Agraria con la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí ustedes pueden ver, esto es una publicación que también se las puedo compartir. El doctor Alejandro Casas ha sido mi asesor de doctorado de la UNAM de México, y con él es que tenemos este curso compartido, y el profesor Juan Torres, ¿no? Entonces pueden ver las múltiples instituciones que están involucradas en este curso, tanto universidades como las nuestras, que son, digamos, las que coordinan, ¿no? Universidades nacionales peruanas y también de México, incluso de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, que han estado participando. Organismos gubernamentales como el INIA, como el MINAM, en el caso de México la CONAVIO, CONACYT, que es con CONCITEC, aquí hay un error, aquí es CONCITEC, y las comunidades que están involucradas, porque también han venido, ¿no? Han venido representantes de comunidades de México que trabajan con organizaciones, con ONGs, y tienen proyectos con el Instituto de la UNAM, que trabaja con nosotros en este curso, ¿no? Entonces es algo bien interesante, porque a partir de este curso se genera un lazo muy fuerte con la Universidad Nacional Autónoma de México, y es a partir de esto que se genera el proyecto de investigación UNAL PENIA, ¿no? Esto ha sido en asociación con la UNAM de México. Entonces, como ven, hemos estado construyendo a lo largo de 15 años o más. Entonces, el objeto de todo este trabajo que vengo realizando y comparto con el equipo al que pertenezco es conservar y manejar la agrobiodiversidad en la búsqueda de la seguridad y la soberanía alimentaria que se está viendo vulnerada en países como el nuestro, que somos centros de origen, ¿no? De plantas cultivadas, que tienen una gran diversidad cultural, ecológica, ¿no? Ambiental, que todos conocemos, pero que se está viendo vulnerada, como digo, por procesos globales que también están afectando a niveles nacionales, regionales y locales. Por lo tanto, también en sentido inverso, nosotros con investigación, con estudios de caso, que nos permiten poder analizar con más detalle problemáticas locales,
nos pueden permitir generar evidencias que pueden escalar a los siguientes niveles, de lo local a lo regional y lo global. Bueno, esto es lo que yo les quería compartir. Muchas gracias a todos y todas. Esto es para que tengan una idea de quiénes somos. Por aquí está el profesor Juan Torres, por acá el profesor Alejandro Casas, quien les habla, y los compañeros investigadores, tesistas, comunidades, ¿no? y ONGs con las que participamos. Muchas gracias. Bien, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si alguien desea hacerlo, pueden escribirlo por el chat o pueden prender su micrófono, por favor. Acá hay una pregunta. ¿Podría explicar brevemente en qué consiste la ciencia campesina y sus diferencias con la occidental? Por favor. Muy bien. No es muy fácil de conversar esto. Los compañeros del equipo, sociólogos y antropólogos, lo podrían desarrollar mejor, pero realmente hay todo un cuerpo de conocimiento en las comunidades campesinas, indígenas, ¿no? Todos tenemos un cuerpo de conocimiento. Puede ser los grupos urbanos, ¿no? Los que hemos nacido en la ciudad tenemos un cuerpo de conocimientos, de prácticas, cómo moverme en la ciudad, agarrar un micro, por aquí me voy por bicicleta, ¿no? En el campo, la gente, por sus vivencias, experiencias, prácticas, han generado tecnologías, han generado formas de medir, han generado formas de predecir el tiempo, estrategias para poder manejar su campaña agrícola. Entonces, son ciencias, son sistemas de conocimiento que también son ordenadas, ¿no? Que han sido y vienen siendo y seguirán siendo, ¿no? Compartidas, ¿no? Validadas por los miembros de una comunidad. Todos los miembros de una comunidad saben que va a comenzar la época de la lluvia porque de repente el zorro ladró, aulló en el mes de agosto, por decir algo, ¿no? O saben que tienen que lanzar cohetes porque el cielo se despejó y eso que va a traer helada, ¿no? Porque la experiencia trae un conjunto, ¿no? de conocimientos que ellos lo tienen ordenado y no está plasmado como nosotros en libros, no está plasmado ni se ha desarrollado por el método científico, pero lo han venido aplicando, desarrollando y lo siguen replicando, que es lo importante, ¿no? Entonces, es posible hablar de una ciencia local. No necesariamente, no es una ciencia completamente empírica, como se dice, ¿no? Es cierto que es práctica y error, pero es mucho más que eso. Tienen miles de años, ¿no? Miles de años desarrollando sus propias tecnologías, sus propios conocimientos, sus propias prácticas. Bien, hay otra pregunta de Fátima. ¿Se han observado resultados de su proyecto en escuelas? Sí, bueno, ahorita estamos en una etapa de primeros hallazgos. Es interesante cómo los profesores han venido prestando más atención o reconociendo, ¿no? que lo que no conocían, ¿no? Reconocer que no saben es un gran paso. No decir no sé, a veces es mal visto, pero es un gran paso. Los profesores no tenían mucho conocimiento en muchos casos de la diversidad de cultivos, de la forma de intercambio de semillas, de la forma de predecir el tiempo, de las señas que usan los agricultores, ¿no? De cómo funciona la campaña agrícola. En algunos casos sí lo saben, porque hay profesores que tienen origen campesino o indígena, pero les da vergüenza. Entonces, el hecho de que se pueda incluir en una propuesta educativa este tipo de conocimientos brinda un prestigio, porque la escuela es un espacio de prestigio. Entonces, creo que ese ha sido un gran primer paso, que los conocimientos entren a las escuelas, que se establezcan algunas actividades entre la comunidad y la escuela, y que el agricultor sea más que un padre de familia, sino que también se vuelva un actor. Ahora, que se vuelva un actor más activo, valga la redundancia, es un paso que tenemos que dar ahora, ¿no? Y también nos falta entrar en una reflexión más profunda sobre estos procesos de diálogos de saberes, ¿no?
cómo podemos tener una educación intercultural real, que vaya más allá de la traducción de textos a una lengua local, ¿no? Sino una educación contextualizada y que genere ciudadanos autorreconocidos en sus comunidades. Bien, ¿tienen alguna pregunta más? Ah, sí, aquí hay Gracias, otra, Franklin. profesora. Sí. Muchas gracias. Ya. Bien, si no tienen alguna pregunta más, entonces damos por terminado esta ronda de preguntas y le daré pase a mi compañera Yanderi. Ok, buenas noches. Bueno, algunas palabras que quiera decir, doctora, antes de finalizar esta charla. Jairo, ¿quieres decir algo? Zacarías, perdón. Vi el mensajito de Zacarías que salió ahorita. Sí, Claro, disculpe, dice, Sobre la soberanía alimentaria, ¿ok? Bueno, ahora creo que es un buen momento para poder entender a qué se refiere la soberanía alimentaria, ¿no? Estamos en un momento donde las grandes ciudades dependemos de los alimentos que nos llegan de fuera, ¿no es cierto? Y este alimento de fuera, quien lo produce, en un 70% lo produce el pequeño agricultor. No lo produce el agroexportador. Si alguien come todos los días arándanos, espárragos, uvas, no sé, páprica, eso lo producen los agroexportadores. Ahora, la soberanía alimentaria implica que cada persona, cada unidad familiar, cada grupo cultural decida qué comer, cómo producirlo, cómo obtenerlo, ¿no? En la calidad que requiere. Es decir, que puedan, como en el estudio de Marjorie sobre los alimentos, los otros alimentos, puedan tener el derecho a decidir comer alimentos recolectados, ¿no? Alimentos que surgen o que nacen en su chakra como malezas. Pueden tener todo el derecho a decidir. Lamentablemente, uno de las consecuencias de los cambios globales son los cambios en los patrones de consumo de alimentos, ¿no? Todo el mundo consume fideos, arroz, atún, galletas de soda, gaseosa. Todo eso ha determinado cambios en los patrones de consumo y generalmente es porque ha ido avanzando estos patrones de consumo, a veces por imposición, ¿no? Es imposición, son formas de consumo hegemónicas. Entonces, eso está vulnerando los otros modos de producir, los otros modos de sustento, los otros modos de consumo y el derecho a producir sus propios alimentos, sus propias comidas, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria, el concepto va por allí más o menos. Uh-huh. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, creo que ya no hay más preguntas, así que continuando, quería saber si quisiera decir algunas palabras antes de finalizar la charla. Bueno, como grupo al que pertenezco en la facultad, ¿no?, de ecología, yo tengo apenas un par de años en la universidad, no van a ser 3. Entonces, estamos armando un grupo cada vez más grande, ¿no?, sobre estos temas que desarrollamos. Hay líneas de trabajo que son un poco nuevas, como la etnoecología, ¿no?, que es una de las que trata justamente de vincular esta ciencia un poco más disciplinaria, ¿no?, como es la ecología, con los conocimientos tradicionales. ¿Para qué? Para generar estas propuestas, ¿no?, como las que les presento, en la búsqueda de esta ciencia para la sostenibilidad. Podemos conversar, dialogar, aprender de estas otras formas de conocimiento, como las de las comunidades indígenas campesinas. También podemos aprender de las comunidades que viven en sectores urbanos, como las nuestras, ¿no? Podemos dialogar, construir. Creo que aquí la clave es pensar en la co-construcción de conocimientos, ¿no?
Estamos en tiempos, los tiempos actuales así lo piden, la sociedad lo pide, y el planeta como lo estamos viviendo ahorita lo pide a gritos, ¿no? El no entender nuestro entorno, el estar tan divorciados de nuestro entorno natural cuando somos parte de, ¿no? Nos ha hecho perder de vista las dinámicas, ¿no? Las dinámicas naturales de todos los seres vivos, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo o les dejaría más bien para ustedes con la reflexión de qué se puede hacer desde nuestro frente, ¿no? La academia, para poder generar propuestas basadas en evidencias científicas, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero también vinculándonos con otros actores, ¿no? Con otros actores académicos, como han visto en nuestro caso, con otros actores de la sociedad civil, que incluyen ONGs, que incluyen actores políticos, que incluyen las comunidades, ¿no? Las organizaciones comunales y actores como las escuelas, ¿no? ¿Cómo ustedes pueden aportar? Porque ustedes son ahorita el futuro, ¿no? Y son los que les va a tocar la parte más dura, ¿no? A los que han llevado mi curso de ecología, han visto que el panorama no es fácil y lo estamos viviendo. Pero es hora de generar una nueva normalidad, ¿no? Que se llama, lo de antes ya no. Ahora vienen tiempos diferentes, tiempos difíciles, hay que generar cambios. Y con granitos de arena se pueden generar cambios. Por eso recalco lo de ir de lo local a lo global. Yo creo que eso les dejaría para la reflexión.